Muy bien, pues soy Luis Ferreiro, director de Musealia, la compañía que ha creado esta exposición Sin Auschwitz, en colaboración con Naciones Unidas, con UNESCO, con el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau y con el apoyo aquí en España del Centro Sefarad Israel. Y lo que vamos a hacer es una visita virtual, un poco un recorrido por la exposición que se llama Sin Auschwitz, viendo Auschwitz. Muy bien, pues esta primera parte de la exposición lo que hacemos es una pequeña introducción a lo que es Auschwitz. La memoria colectiva y también la individual en gran medida se forma a través de las imágenes que permanecen de los eventos. Y en el caso de Auschwitz y en el caso del Holocausto esto desgraciadamente a veces es muy problemático porque sobre todo lo que tenemos son fuentes de fotografías tomadas por los nazis, por los perpetradores. Entonces lo que hacemos en esta exposición es intentar darle una vuelta de calcetín a estas imágenes para ver más allá de lo obvio, ver más allá de la lente del perpetrador y poder comprender realmente lo que significan estas imágenes. Y comenzamos por esta sección porque lo que necesitamos es introducir un poco qué es Auschwitz. Y aquí explicamos precisamente pues, todo ese largo camino que lleva hasta la construcción del campo de concentración. Podemos hablar en este caso de que es una iniciativa del Estado alemán, de la Alemania nazi, porque es realmente la dirección política del Estado la que dictamina crear los campos de concentración y la que decide finalmente establecer un campo de concentración en la antigua ciudad de Auschwitz, que tras la anexión pasa a ser denominada Auschwitz. Y lo que mostramos es, por ejemplo, cómo Himmler, en esta fotografía del año 42, está inspeccionando la construcción del campo. Esto quiere decir que las élites políticas, científicas, culturales, burocráticas participaron en la construcción del campo y participaron en el exterminio en sí. Hubo un arquitecto que tuvo que diseñar de la manera más eficiente cómo se organizaba el campo. Hubo ingenieros que tuvieron que diseñar las diferentes estancias y cómo éstas se iban construyendo. Hubo economistas que tuvieron que hacer una planificación económica de todo este espacio. Y lo interesante también es comprender que Auschwitz es, de alguna medida, muchas veces un lugar que busca un fin, un objetivo. Nace como un campo de concentración para atemorizar a la población polaca y va por diversas circunstancias, va adquiriendo un papel fundamental en el desarrollo del exterminio judío y acaba siendo un símbolo del Holocausto. Como vemos en el mapa que tenemos, en grande, Auschwitz está en el mismo corazón del continente europeo. Es importante que nuestros visitantes comprendan que Auschwitz ocurrió no hace mucho y no muy lejos de donde nosotros estamos hoy en día, aquí en San Sebastián, en España. Auschwitz está a apenas 3 horas en avión de cualquier punto de España. Entonces, la historia de este campo forma parte de la historia europea y de nuestra sociedad moderna. Y como vemos, todas estas líneas son las vías de trenes que transportaban deportados judíos hasta Auschwitz. Podemos ver desde el norte, desde Noruega hasta el sur de Grecia, podemos ver desde el este, rozando ya territorio prácticamente soviético, hasta prácticamente la frontera occidental entre Francia y España. Así que realmente todo Auschwitz era este punto donde todos estos ríos, desgraciadamente, que transportaban deportados judíos, se juntaban en este punto en el mapa que es Auschwitz. Pues el mismo proceso que hemos visto a través de los ojos de un perpetrador, de un nazi, en este caso, en estas imágenes, en estos dibujos, lo que hacemos es ver todas esas acciones, pero a través de la vista de una víctima. Entonces podemos, lógicamente no son fotografías, son dibujos, se encontraron enterrados en Auschwitz, no conocemos
quién lo dibujó, pero sí que nos muestra precisamente el lado humano de las víctimas y el lado malvado de los perpetradores. Podemos ver la cara muchas veces de violencia en los miembros de la SS, podemos ver a las víctimas claramente sufrir y podemos sobre todo comparar esta fuente, que es la de una víctima, con la que hemos visto antes, que es la tomada en el álbum de Lily por los perpetradores. Pues todas estas imágenes que hemos visto aquí son realmente prácticamente el único testimonio que tenemos del proceso de exterminio en Auschwitz, de cómo se llevaba a cabo. Y es un auténtico milagro, de hecho, que lo tengamos. Como comentábamos, lo que nos muestran estas fotografías es la llegada de un convoy en la primavera-verano del 44 a Auschwitz. Son judíos húngaros que son deportados a Auschwitz dentro de la operación húngara, y hay una persona que vemos en estas fotografías que es Lily Jacob. Lily Jacob es internada en el campo de Auschwitz, es considerada apta para trabajar y además consigue sobrevivir a Auschwitz, es enviada a unos campos interiores alemanes en las conocidas como marchas de la muerte, y finalmente ella es enviada a un campo que es Dora Mittelbau. En ese campo, ya en abril del 45, cuando es liberada, ya está muy enferma y lo que hace es entrar en uno de los barracones de la SS buscando algo de comida o alguna manta para poder cubrirse, y en uno de los cajones que abre precisamente encuentra un álbum de fotografías y, para su mayor sorpresa, empieza a abrir el álbum, a mirar fotografías y empieza a reconocer a familiares y a miembros de su comunidad, y se da cuenta de que ese álbum está tomado el día en que ella llegó a Auschwitz, hasta tal punto de que finalmente se reconoce en una de las fotografías. Y de esa manera es como tenemos conocimiento de este álbum de fotografías, que ella posteriormente donó en su mayoría a Yad Vashem en Jerusalén. En esta sala que tenemos aquí, que podéis ir viendo en las imágenes, hablamos de los Sonderkommando, que son estos grupos de trabajo especiales, todos ellos judíos, todos ellos hombres, que forzados por la SS operaban los crematorios donde estaban las cámaras de gas. Entonces, tenemos las 4 únicas fotografías que existen tomadas por miembros del Sonderkommando, en concreto además por un judío de origen sefardí, Alberto Herrera, que lo que hacen es, a riesgo de su vida, coger probablemente una de las cámaras que encontraron de estas víctimas que transportaban al campo sus pertenencias, y sacaron 4 fotografías. Son muy interesantes porque la primera de ellas, por ejemplo, hierra el objetivo y solo vemos la copa de los árboles, pero en las 2 siguientes podemos observar un grupo de mujeres desnudas que se dirigen hacia el interior del edificio, hacia la cámara de gas, y luego el proceso en el que los cuerpos son quemados en pilas en el exterior, puesto que muchas veces los hornos no daban abasto para la cantidad de cuerpos que tenían que quemar. Y además, muy importante, tenemos los testimonios orales de estos Sonderkommando. Como decíamos, normalmente la memoria siempre se construye a través de imágenes, pero también de voces, de sonidos. Todos reconocemos fácilmente a una persona por la voz, aunque tengamos los ojos cerrados. Y esos Sonderkommando nos cuentan, nos narran cómo tenían que trabajar, en qué condiciones y dónde residía en el interior de su alma el problema. Eran personas que dentro del campo tenían unas condiciones técnicamente mejores, es decir, tenían más acceso a comida, tenían más acceso a ropa de invierno, sin embargo tenían que soportar el peso de llevar a cabo, de asistir en el proceso de exterminio. Por eso uno de ellos nos narra, ¿no?, que su verdadero problema estaba precisamente en el alma, ¿no?, en cómo soportar esa tarea tan inhumana que tenían que llevar a cabo. Y luego también tenemos los dibujos de uno de los Sonderkommando más conocidos, que es Oller, que era realmente un artista y que estuvo desde el 43 hasta prácticamente la liberación formando parte de estos Sonderkommando en diferentes puestos.
datos. Y él, nada más acabar la guerra, consigue dibujar estas muestras para que se pudiera comprender, para que pudiéramos obtener una imagen gráfica de aquello que nunca se pudo fotografiar, que es el interior de las cámaras de gas, el interior de los crematorios. Y finalmente también tenemos una pequeña sección donde explicamos cómo sabemos lo que sabemos, cómo podemos llegar a conocer todos estos datos, y en muchas ocasiones son porque los miembros de los Sonderkommando, conscientes de la importancia histórica de lo que allí estaba ocurriendo, decidieron escribir, decidieron hacer dibujos, decidieron, en el caso de Alberto Herrera, fotografiar lo que estaban viviendo y en frascos, en latas, enterrarlo alrededor de los crematorios. Y con los años finalmente pues estos fragmentos de historia se han podido encontrar y recuperar. Como hemos comprobado, esta exposición es una exposición fotográfica, es decir, sobre todo lo que analizamos son fotografías o también dibujos, tanto de víctimas como sobre todo de perpetradores. En la primera parte veíamos cómo los judíos húngaros que eran deportados en la acción húngara llevaban un montón de pertenencias a sus espaldas. Hubo una de esas personas que lo que decidió llevar consigo fue una maleta con cientos de fotografías, y eran fotografías tanto de su familia como de su comunidad. Tenemos también que reflexionar, ¿no?, el valor que tiene en nuestra sociedad las fotografías. Todos tenemos un móvil y cada vez que ocurre algo que queremos recordar, normalmente sacamos el móvil y hacemos una fotografía, y eso es un recuerdo que permanece con nosotros. Esta persona, que desgraciadamente no podemos identificar, decidió que lo que quería llevarse consigo a un destino desconocido eran las fotografías de su familia y de su comunidad. Y esto fue lo que se descubrió tras la liberación del campo: una maleta en la sección conocida como Canadá, que es donde iban todas las pertenencias de los deportados, con fotografías. Y son fotografías, como podéis observar, de un mundo perdido. Muchas veces la gente que se inicia en el estudio del Holocausto o en los conocimientos sobre Auschwitz tiene la idea de que Alemania perdió la guerra y Hitler fue derrotado, y hasta cierto punto lógicamente eso es absolutamente cierto, pero desgraciadamente en lo que refiere al Holocausto y a la eliminación de la población judía, sobre todo en Europa oriental, el nazismo sí que tuvo éxito, y todas estas familias que vemos aquí, en su inmensa mayoría, fueron asesinadas, y todo un mundo de diversidad cultural judía se perdió. Y hoy en día todavía esta huella permanece. En Europa oriental faltan comunidades enteras, falta diversidad de todas estas personas que desgraciadamente ya no están con nosotros y que no han vuelto nunca los supervivientes a estos pueblos. Y también es importante porque nos permiten recordar a las víctimas como lo que realmente son: seres humanos, y yendo más allá de lo que los perpetradores nos lanzan en sus fotografías, ¿no? Estas víctimas extremadamente delgadas, paupérrimas, con la cabeza rasurada. Aquí les vemos como lo que realmente son, y como podemos comprobar, no son muy distintos en absoluto a lo que somos hoy en día nosotros. Podemos ver en esta sección de la muestra lo que son conocidos en inglés como mugshots, o fichas policiales prácticamente de los prisioneros que entraban en Auschwitz. Son 3 fotografías, una de frente, una lateral y otra en ángulo, y lo interesante de estas fotografías es que están tomadas por prisioneros, en su mayoría además por un prisionero en concreto, pero están forzados por la SS a tomarlas. Entonces nos permiten ver también la diversidad de las personas que eran
estaban encarceladas en Auschwitz. Podemos, lógicamente, ver multitud de mugshots de prisioneros judíos, pero también de Roma Sinti, de gitanos, de prisioneros políticos, de polacos, también de homosexuales. Vemos fotografías de mujeres francesas como Delbo, y nos dan un poco la imagen del abanico de lo que los nazis consideraban pues, los enemigos del Estado. Y también en algunas de ellas podemos atisbar cómo el fotógrafo intenta dotar de una cierta humanidad a la fotografía, y en otras vemos pues cómo es la propia persona la que decide posar con una cierta dignidad. En cualquier caso, lo interesante para nosotros es también comprender que más allá de estas fotografías hay siempre una persona que no siempre fue víctima y que tuvo un antes y en algunos casos un después, y que esta era la forma en la que los nazis querían que le recordásemos, y esto es lo que tenemos precisamente que evitar, porque en este caso estamos otra vez nuevamente viendo a las víctimas a través de la lente intelectual de un perpetrador. Y esta sección lo que hacemos es intentar ir un poco más allá de la fotografía y plantearnos quién está detrás, quién es el cámara y cuál es su psicología, en este caso de los perpetradores. Es un álbum de fotos conocido como el álbum de Hocker, porque es básicamente un grupo de miembros de la SS que trabajaban en Auschwitz y que van a un recinto que tenían a unos 30 kilómetros en autobús de Auschwitz, que se llamaba Solehut, donde disfrutaban básicamente de unas pequeñas mini vacaciones, era un lugar de retiro. Y podemos comprobar cómo, pues cómo son estas personas que, al mismo tiempo que estaban llevando a cabo un proceso de exterminio con una inhumanidad infinita, pues les vemos tranquilamente relajados, sonriendo, disfrutando. ¿Cómo es posible que alguien que asesina cada día o que participa en el asesinato en masa de miles y miles de personas a la vez pueda mostrarse de esta manera tan relajada? Y lo que hacemos es precisamente tratar y hablar sobre la psicología de los verdugos y de los perpetradores. También es importante comprender que el Holocausto no es una cuestión de una persona o un grupo de personas, no es solamente Hitler, no es solamente los nazis, no hubiera sido posible sin la complicidad silenciosa o activa también, en muchos casos, de la inmensa mayoría de la población. Y por lo tanto, a veces tenemos la idea del monstruo nazi, pero sin embargo, cuando vemos estas fotografías, si las sacáramos de su contexto, no pensaríamos que son personas muy distintas de nosotros. Entonces, lo que hacemos en esta parte de la exposición es intentar reflexionar sobre cómo una sociedad que era la más tecnológicamente y culta de su época puede llegar al punto de permitir un genocidio de estas magnitudes, ¿no? Cómo estas personas aparentemente normales pueden llegar a transformar sus vidas y participar en este tipo de asesinatos en masa. Y esto es lo que hacemos en esta sección a través de estas fotografías que tomaron los perpetradores de ellos mismos. Esta es la sala prácticamente final de la exposición y donde lo que hacemos es intentar ver precisamente cuál es el papel que juegan aquellas personas, aquellas instituciones que estaban más lejos de lo que estaba sucediendo. En este caso son los aliados, que como sabemos pues lo que hacen es
en estas fotografías además se puede apreciar claramente, tomar muestras de lo que sucedía en Auschwitz, pero a una distancia muy grande, y esto ya es prácticamente muy significativo. Así como las fotografías de los perpetradores están lógicamente muy cercanas a Auschwitz, también los dibujos y las propias fotografías de las víctimas, en el caso de los aliados, son fotografías que están tomadas con una distancia muy grande, y esto ya es prácticamente en sí el mensaje que podemos leer del papel que jugaron los aliados. Esta fotografía además nos muestra precisamente, puede ser un poco confusa porque vemos bombas claramente que están cayendo prácticamente encima de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, lo que ocurre es que la perspectiva nos engaña. Estas bombas tenían que caer sobre Auschwitz III-Monowitz, sobre la fábrica de IG Farben, pero debido a la óptica que están, con la que son tomadas, nos hace creer que las bombas van a caer sobre Birkenau, donde estaba llevándose a cabo el proceso de exterminio. Y eso, lógicamente, pues nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué, sabiendo el mundo lo que sabía, a raíz de las personas que se habían escapado y que habían denunciado lo que estaba ocurriendo en Auschwitz, por qué los aliados no bombardearon las vías del tren? ¿Por qué no intentaron bombardear las cámaras de gas? ¿Por qué no se intentó parar el Holocausto? Y al final, desgraciadamente, lo que ocurre es que los aliados consideraban como objetivo prioritario ganar la guerra, llegar a Berlín y poder vencer al nazismo, y todo lo que fuera desviarse de ese objetivo militar estaba en un segundo plano. Desgraciadamente, Auschwitz nunca fue bombardeado más allá de IG Farben, y lo que ocurrió fue que los nazis, a medida que llegaba el ejército soviético, fueron abandonando los diferentes campos que formaban el complejo hacia el interior de Alemania. Y esto ocurrió finalmente el 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz. Se encontraron aproximadamente a unas 7.000 personas, 7.000 prisioneros que estaban demasiado enfermos como para haber sido transportados en las conocidas como marchas de la muerte, y prácticamente no se encontraron ningún tipo de resistencia. Los alemanes se habían ido 10 días antes, y a raíz de ese momento es cuando empiezan, y vemos en todo lo que es la otra sección de esta sala, la recopilación de pruebas y el análisis de lo que allí había ocurrido. Los soviéticos, cuando llegan al campo, lógicamente no son conscientes de la magnitud del crimen que allí se había llevado a cabo. Empiezan a ver las toneladas de cabello, los miles de zapatos que había, empiezan a escuchar los testimonios de los supervivientes, pero no es hasta entonces cuando empiezan realmente a darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido en Auschwitz. Pues el segundo mensaje principal que tenemos en la exposición es precisamente el que tratamos en esta última parte de la muestra. Hemos visto imágenes fotográficas que han construido el imaginario colectivo, la imagen que tenemos de Auschwitz y en muchos casos del Holocausto, y decimos por lo tanto que hemos podido ver Auschwitz. Sin embargo, después de Auschwitz, después de 1945, pues han continuado desgraciadamente sucediendo genocidios, matanzas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y la reflexión que intentamos hacer con la exposición es precisamente esta. En un mundo todavía roto por ese tipo de violencia, ¿podemos realmente decir de manera justificada que hemos visto Auschwitz realmente? Y esa es quizás la reflexión con la que queremos cerrar la muestra. Tenemos también una serie de vídeos que nos muestran genocidios, matanzas y violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde 1945 hasta nuestros días. Y finalmente también un vídeo donde mostramos el antisemitismo contemporáneo, que desgraciadamente está en alza y que tenemos que permanecer alerta para poder controlar y denunciar adecuadamente. Y esa es finalmente la reflexión con la que se cierra el círculo de la muestra. ¿Podemos decir realmente que hemos visto Auschwitz?